Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es jueves 13 de julio de este año 2023. Es día sacerdotal y eucarístico. Le damos gracias al Señor por el nuevo día que nos concede. Jesús, nuestro Señor, el buen pastor, derrama el Espíritu Santo en nuestro corazón para que tengamos la vida, para que tengamos la sabiduría. El Espíritu Santo es el dulce huésped del alma que nunca nos abandona, siempre nos da la confianza en la obra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. No llevéis en la faja oro, plata ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en un pueblo o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludad. Si la casa se lo merece, la paz que le deseáis vendrá a ella. Si no se la merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no os escucha al salir de su casa o del pueblo, sacudid el polvo de los pies. Os aseguro que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma y a Gomorra que a aquel pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la palabra de Dios de este día que nuestra Madre la Iglesia nos presenta para la Santa Misa, encontramos todo ese designio de Dios para la vida de los que creemos en Él. Dios siempre nos va mostrando sus designios en orden precisamente a su plan, para que seamos dóciles a todo lo que significa ese camino de bendición por el cual que hay que transitar, porque es el Señor quien ha trazado cada paso que hay que dar para poder tener parte con Él, con su reino. La primera lectura está tomada precisamente del libro del Génesis. Allí encontramos a José sincerándose con sus hermanos. Ya José no aguanta más, se le revela a sus hermanos y les dice que él es José, a quien ellos vendieron, a quien ellos sacaron del medio, pero que Dios así lo dispuso, que él fuera a Egipto, porque Dios tenía un plan. José es consciente de los momentos de la vida para encontrar en ellos la voluntad de Dios. José sabe que Dios lo puso allí para más tarde ayudar a su familia, para después tenderles la mano y salvarlos en el tema mismo de la seguridad de ellos y del pan, porque cuando llegó el hambre, el mismo José es el que Dios puso al frente de los que estaban necesitados a través de esa decisión misma que el faraón procura tener. En la vida hay que aprender a leer los signos y las situaciones para descubrir en ellos siempre un propósito. Como dirá Romanos 8:28, todo pasa para bien de aquellos que amamos a Dios. Pues bien, José se sincera con sus hermanos, les habla que él es el mismo que ellos vendieron, pero que el Señor ha procurado sostenerlo, o que el Señor lo ha sostenido, el Señor ha estado con él. Y por eso José procura también
ayudar a sus hermanos para que ellos experimenten la obra misma de un Dios que es fiel, de un Dios que nunca los ha dejado, ni a ellos como familia, ni a Él mientras estuvo lejos de su casa. Que ese Dios a quien su Padre les enseñó a amar y a servir, ese Dios es el que hoy los une y los perdona y mueve el corazón también de José a perdonar a sus hermanos, porque Dios siempre quiere lo bueno para nosotros. El Señor siempre quiere que tengamos verdaderos sentimientos, que no nos quedemos en una actitud resentida ni revanchista de la vida. Siempre a la gente que amamos y a la gente que hace parte de nuestra historia la debemos perdonar, porque el perdón es divino, el perdón viene de Dios y solo así podemos encontrarle sentido a nuestra existencia y ser instrumento de bendición unos para otros. José se sincera con sus hermanos entran en un profundo arrepentimiento, se dan cuenta que han fallado, se dan cuenta que Dios lo ve todo y que ese José a quien ellos vendieron, Dios lo levantó por encima de toda situación. Por eso no hay nada más especial que aprender a esperar en Dios, porque el que espera en Dios recibe también su justicia, su gracia. Quien espera en Dios recibe también su amor misericordioso. Esta familia va a ser muy feliz porque se reencontraron. Para Jacob, su hijo José siempre estuvo en su corazón y le hizo falta, porque para José la familia es familia y él hoy perdona a sus hermanos y se da la oportunidad de volver con ellos. Por eso cuando llegamos al Evangelio de este día, encontramos a Jesús hablándonos de que lo que hemos recibido gratis hay que darlo gratis. José puso a prueba en un momento a sus hermanos para que ellos entraran en arrepentimiento, pero los dones que le había dado Dios a José, Él los puso al servicio de ese momento de reconciliación de su familia y también de las necesidades que habían realmente en su casa. Él ayudó a sus hermanos y les dio el trigo suficiente, porque realmente la sangre es sangre. La sangre, como vínculo familiar, reclama realmente nuestros buenos sentimientos. Jesús en el Evangelio hoy nos envía al mundo y Él hoy nos advierte que en el mundo hay muchos enemigos, pero que para vencer el mundo en sus maldades es necesario, ante todo, siempre estar llenos del poder de Dios. José vence el dolor, vence la traición, vence la venganza, porque José sabe que todo lo que el Señor le ha dado es realmente obra de su amor y de su misericordia. Pues así pasa en el Evangelio de este día. El Señor no quiere que en el nombre de Él tomemos sentimientos humanos y carnales y los hagamos realidad moviendo nuestros intereses. Lo que más pide hoy el Señor es que siempre vayamos en su nombre, que la obra es de Él y que el mismo Señor nos sostendrá mientras estemos en ese plan de ayudar a los demás a que lleguen al reino de Dios. Siempre la preocupación es que el reino de Dios llegue a muchas personas y muchas personas alcancen el reino de Dios. El reino de Dios es paz, es gozo, es amor en el Espíritu Santo. Muchas personas no alcanzan esa experiencia del reino de Dios en este mundo porque no hay quien de verdad, hay veces, les pueda enseñar. Y por eso cuando el reino de Dios llega a nosotros con esa experiencia misma de un Dios que es bueno, que es misericordia, pues tenemos el deber de que el reino de Dios se haga presente también
en quienes de una u otra forma están a nuestro alrededor. Bendigamos pues al Señor en este día. Démosle gracias por su amor, por sus bondades, sobre todo porque tanto en el Evangelio como en la primera lectura, el Señor nos invita a andar y a proceder con los nobles sentimientos, que lo hagamos todo en su nombre, que nos demos cuenta que el Señor mismo que nos da la oportunidad nos pedirá cuenta de lo que hacemos y de lo que hacemos en bien de los demás, que no debemos orar por sentimientos negativos o revanchismos, que Dios siempre estará viendo lo que pasa en la vida de cada persona. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido jueves para todos. No olvidemos orar por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas y por la santificación de los sacerdotes.